Sean bienvenidos todos. En el presente video se presentará el tema sobre la NIA 700 a la 720 que trata de informes de auditoría. Mi nombre es Yamilek Macías López, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de quinto semestre. Docente, ingeniero Christopher Okafor. La NIA 700 habla sobre la formación de opinión e informes sobre estados financieros. El alcance de esta NIA nos dice que esta define las responsabilidades del auditor para formar una opinión sobre los estados financieros y menciona cómo debe ser la presentación y el contenido del informe de auditoría, que incluye la opinión emitida como resultado de la auditoría de estados financieros de una entidad. Entre los objetivos tenemos que formar una opinión sobre los estados financieros basada en las evidencias de la auditoría. Expresar la opinión con claridad mediante un informe escrito que describa la base en la que se sustenta. La formación de la opinión sobre los estados financieros nos dice que para formar la opinión, el auditor debe tener argumentos que evidencien si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales aplicando los marcos técnicos de información financiera. Concluir si obtuvo seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o errores. Los tipos de opinión tenemos la opinión modificada y la opinión no modificada. La opinión no modificada nos dice que será emitida por el auditor cuando considere que toda la información incluida en los estados financieros se prepare en todos los aspectos materiales, aplicando todos los lineamientos y principios requeridos en los estándares internacionales. La opinión modificada. El auditor emitirá esta opinión cuando concluya que los estados financieros no están libres de incorrección material o cuando no haya obtenido evidencia suficiente para concluir que estén libres de incorrección material. La NIA 701, que son las cuestiones claves de la auditoría. El alcance nos dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. Su finalidad es la de tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de auditoría como la estructura y contenida de dicha comunicación. El propósito de la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría al proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que se ha realizado. Entre sus objetivos tenemos que son determinar las cuestiones claves de la auditoría y una vez que se ha formado una opinión sobre estos estados financieros, comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. Estas pueden basarse en la documentación preparada por el auditor en ejercicio de trabajo de auditoría y en los asuntos comunicados al gobierno de la entidad. La descripción de cada cuestión clave debe realizarse con un lenguaje fácil y claro de comprender, evitando así el uso de tecnicismo. Asimismo, debe incluir una relación o referencia de la información a relevar de los estados financieros. La NIA 705. Esta norma internacional trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700, concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Entre su objetivo tenemos que su objetivo es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre estos estados financieros cuando el auditor concluya sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección. Entre estos tipos de opinión modificada tenemos la opinión con salvedades, la opinión desfavorable y la opinión de negación. La opinión con salvedades se expresará cuando, habiendo evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales pero no generalizadas. La opinión desfavorable. El auditor expresará una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada,
concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas. Denegación. El auditor denegará la opinión cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que pueda basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizadas. La NIA 706 habla sobre los párrafos de énfasis y otros párrafos en el informe del auditor independiente. Esta NIA desarrolla las circunstancias en las que el auditor ha de considerar incluir en el informe de auditoría párrafos adicionales que sean relevantes para comprender los estados financieros de la auditoría. Esta NIA trata de las comunicaciones en el informe cuando sean las siguientes cuestiones. Las cuestiones presentadas o relevadas en los estados financieros de tal importancia que sean fundamentales para los usuarios comprendan los estados financieros. Cuestiones distintas de las presentadas o relevadas que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor y el informe de la auditoría. Su objetivo nos dice que una vez formada una opinión sobre los estados financieros, es llamar la atención de los usuarios, cuando a su juicio sea necesario, por medio de una clara comunicación adicional en el informe de la auditoría, sobre una cuestión que esté adecuadamente presentada o relevada en los estados financieros. Los párrafos adicionales pueden consistir en el párrafo de énfasis en relación con cuestiones que, aunque estén adecuadamente presenciables en los estados financieros, sean fundamentales para su comprensión. El párrafo de otras cuestiones que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría de los estados financieros. La NIA 710 nos habla de la información comparativa. Esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa de una auditoría de estados financieros. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor precededor o no fueron auditados. El objetivo de esta NIA nos dice que es obtener la evidencia de la auditoría suficiente y adecuada sobre la información comparativa incluida en los estados financieros que se presenta. Los procedimientos de esta auditoría deben determinar si los estados financieros incluyen información comparativa de ejercicios anteriores y si esta información está organizada adecuadamente. El informe de la auditoría, cuando se presentan cifras correspondientes al auditor, deberá concluir en su opinión si el dictamen de la autoridad del ejercicio anterior incluye una opinión con salvedad. La NIA 720. Esta norma trata de responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no financiera, incluida en el informe anual de una entidad. Su objetivo es tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y estados financieros, y tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido. Entre sus definiciones tenemos la información anual, el informe anual, documento o conjunto de documentos preparados habitualmente con periodicidad anual con la dirección o las responsabilidades del gobierno. La incorrección es la otra información que existe en una corrección cuando la otra información está incorrectamente expresada o induce a un error de algún otro modo que lo que incluye cuando emite o oculta información necesaria para entender adecuadamente una cuestión relevada en la otra información. Gracias.